Dice la palabra del Señor que nos mantengamos alerta, que estemos firmes, que seamos valientes y fuertes en 1 Corintios 16:13. Y esto nos lo advierte la palabra de Dios, porque es inevitable que el enemigo nos agreda, nos ataque, intente hacernos daño, porque dice la Biblia que él anda rondándonos, está rodeando, buscar un punto débil, un punto de entrada para hacernos caer. Sin embargo, Dios nos provee de todos los elementos para resistir esos ataques que son como dardos de fuego. Y por eso nos dice Dios que estemos firmes, que resistamos sus ataques, que nos sometamos a Dios para que el enemigo huya de nosotros, para que el enemigo nos saque la vuelta y nos esquive, porque no va a haber dónde poder entrar a nuestras vidas y hacernos daño. Por eso tú y yo tenemos que estar firmes en las promesas de Dios, convencidos en lo que Él nos ha dejado en su palabra y a comportarnos valientemente y ser fuertes en el Señor. Pero, ¿qué significa estar firme? Firmes es como un orden militar. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, cuando estábamos en el descanso, que íbamos a ingresar al salón de clase, nos pedían hacer una fila y tal vez ustedes también así lo vivieron, era un desorden, todos platicando, todos ahí jugando, pero cuando venía la instrucción del maestro, del director, firmes, todo mundo quietecito, todo mundo bien paradito en el lugar que le correspondía, esperando la siguiente instrucción. Así es el carácter de esta orden de Dios en la Biblia. Es una orden militar firmes. Y eso es lo que Dios te pide a ti y me pide a mí, que estemos firmes para tratar de resistir los ataques del enemigo. Y nos ha provisto de la armadura para poder no ser dañados por lo que el enemigo quiere hacernos. El enemigo tratará de meternos temor, desánimo, de hacernos dudar de Dios y de sus promesas. Sin embargo, en la Biblia también encontramos que si nosotros depositamos nuestra fe en Dios, descansamos y creemos en sus promesas, el Señor nos va a dar la firmeza que necesitamos para resistir esos ataques. Hay una parábola en Mateo 7, 24-28 que ilustra esto que te estoy diciendo. Dice ahí el Señor Jesucristo que aquel que escucha sus palabras y las hace, es decir, aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, la cree, la vive, dice el Señor Jesús que lo compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que viene la lluvia, los ríos, los fuertes vientos, golpearon aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto no significa que solo esté construida sobre una roca, sino dice fundada. Es decir, que tiene su fundamento, que tiene su cimentación en la roca, que es Jesucristo. Está profundamente arraigada y sujeta de esa roca, de tal forma que lo que venga, las tentaciones, las pruebas, los ataques, las dificultades, esa casa no va a caer y va a permanecer firme, resistente, estable. Sin embargo, en esta misma parábola dice Jesús que aquel que escucha su palabra, aquel que escucha sus verdades y no las hace, y una persona no las hace porque no quiere cambiar su forma de vivir, porque tal vez no las ha creído. Y entonces quien no hace las palabras de Dios, dice Jesús que es como un hombre insensato, un hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Y entonces cuando viene la lluvia, los ríos, los vientos, pegan con ímpetu en esta casa, dice que la derriba y la ruina es grande para esa casa. Entonces así una persona que escucha la palabra de Dios y no la practica, que es tal vez mero conocimiento y no es una vivencia, no forma parte de su vida, no es algo que realice, entonces dice que es como un hombre necio, insensato,
que no tiene profundidad en su conocimiento, es superficial totalmente y sobre una superficie inestable como es la arena. Entonces cuando venga las lluvias, los ríos y los vientos, esa casa, ese cristiano va a caer y va a ser grande su ruina. Por eso tú y yo tenemos que profundizar en la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, que nos dé la fe para confiar, para creer en ella y esperar entonces en el Señor las promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Pero es necesario que tú y yo entonces nos esforcemos, dediquemos tiempo para lograr esto. Por eso la instrucción que le da Dios a Josué en Josué 1, versículos 7 al 9, le dice: esfuérzate, sé valiente, cuida de hacer conforme a la palabra. Y entonces, si tú no te apartas de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda, serás prosperado en todas las cosas que hagas. Le dice el Señor a Josué: no te apartes nunca de este libro, sino que medita en él de noche y de día, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Entonces, reitera al Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuevamente lo reitera el Señor, y recibe esta palabra de parte de Dios, porque tal vez te encuentres en una situación de gran apremio, de gran dificultad, de situaciones adversas que te rodean, que el adversario tal vez está causando daño en tu vida, y por eso el Señor hoy te dice nuevamente: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Recibe esta palabra de parte de Dios. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Confía en Dios, confía en sus planes, en sus propósitos, y que todo esto será para tu bien en el día del Señor. No temas ni desmayes, que Dios te esfuerza. Resiste, bien firme, bien plantados tus pies sobre la fe, sobre la roca que es Jesucristo, para que el enemigo huya de ti. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor, que nos dan firmeza, nos dan convicción, nos dan aliento, Señor. Hoy queremos, Padre bendito, que nos des profundidad de entendimiento en tu palabra, Señor, para poder resistir los ataques del enemigo, Señor, y estar bien cimentados, bien plantados, y entonces, Señor, que el enemigo huya de nuestras vidas, Padre, y podamos alzar la mano victoriosos, sabiendo que eres tú el que nos hace más que vencedores, Señor. Gracias, Señor, por la valentía, el esfuerzo que pones en nosotros, el deseo de aprender más de tu palabra, Señor, para que no desmayemos, Señor, y no tengamos temor. Ayúdanos, Señor, aliéntanos, Padre, levántanos, vivifícanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para estar firmes y resistir, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.